Respecto a la forma de encontrar información en Internet y evaluarla, los procedimientos y herramientas tratados en esta asignatura te han resultado de utilidad para mejorar la efectividad de las búsquedas, ¿cuáles y de qué forma? Los procedimientos y las herramientas que hemos tratado en la asignatura me han resultado de gran utilidad, principalmente porque ahora no pierdo tanto tiempo a la hora de buscar información en Google, ya que poseo las herramientas adecuadas para hacer que los resultados que me aparecen se correspondan con lo que yo estaba buscando. Con las actividades he descubierto también algunos de los operadores de búsqueda como Alintext. ¿Crees que las investigaciones en línea que realices se verán mejoradas con lo aprendido en la asignatura? Como dije anteriormente, gracias a lo aprendido en esta asignatura, las investigaciones y búsquedas que hagan en Internet serán mucho más rápidas y eficaces. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en esta asignatura? Todos los aspectos de Internet que desconocía. Yo creía que mis conocimientos eran suficientes, pero me he dado cuenta que había muchas herramientas y términos que desconocía y que eran realmente útiles. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta asignatura? ¿Y lo que menos? Lo que más me ha gustado de la asignatura es que he sido capaz de hacer cosas como subir presentaciones en SlideShare o crear un blog, que no sabía cómo hacerlo y me llamaban la atención. Finalmente resultó que era mucho más sencillo de lo que esperaba. Lo que menos me ha gustado, lógicamente, ha sido la dificultad para conseguir un OK en determinadas actividades. En cierto modo me he llegado a desquiciar con algunas, pero finalmente y después de repetirlas varias veces, las tuve bien. ¿Qué actividad te ha parecido que tiene más utilidad para tus estudios o tu futuro desempeño profesional? Lo que considero más útil de todo lo que hemos aprendido ha sido el uso de Google Drive. Creo que poder almacenar información en Internet es de gran utilidad a la hora de publicar un trabajo o hacer un trabajo en grupo. Tal y como ya me pasó realizando un trabajo para otra asignatura en la que teníamos que hacer un PowerPoint, cada uno hizo su diapositiva usando Google Drive y compartiéndola con el resto de componentes del grupo. Además, una característica que me gusta es que se van guardando automáticamente todos los cambios que se realicen en el documento, evitando así perder el trabajo realizado en el caso de que ocurriese un fallo. ¿Qué aspectos, metodología o contenidos crees que se pueden mejorar de esta asignatura? Por un lado, creo que la asignatura podría haber sido más dinámica y haber realizado otras actividades, prestándole más atención al desarrollo de las mismas y no a la forma de explicar cómo las hemos desarrollado. Por otro lado, creo que las actividades podrían haberse desarrollado de forma más liviana, sin ser tan estrictos en las calificaciones finales. Otro aspecto que, a pesar de ser ajeno a la labor del profesor pero que igualmente nos ha afectado, es la falta de espacio en el aula por el excesivo número de alumnos, por lo que las actividades no siempre se han podido tener hechas al día. Sin embargo, un aspecto con el que creo que se ha sido comprensivo es con la flexibilidad en cuanto a las fechas de la entrega de actividades. Como conclusión, podemos decir que la informática no es solo una asignatura semestral, sino que es la herramienta indispensable en la labor del traductor.